Son las 9:06 en el tiempo del centro. Le comentaba en el inicio del programa, en nuestro primer resumen, que ante el riesgo de que se requieran 10 años para revertir la pobreza generada por la pandemia de COVID-19, la Coparmex propuso implementar una serie de medidas y las vamos a comentar con su presidente, José Medina Mora y Casa. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? Muy buen día. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Pascal. Muy buen día. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Bueno, cuéntanos un poco el contexto en el que se hace el anuncio, si eres tan amable. Sí, con mucho gusto, Pascal. Bueno, todos sabemos que la economía del país cayó un 8,5% en el 2020, que si bien es cierto que hay un rebote del 4,5-5% este año, la realidad es que el año pasado se perdieron 1,100,000 empleos formales, es decir, de los mexicanos dados de alta en el Seguro Social, de los cuales solo se ha recuperado aproximadamente la mitad. Adicionalmente, el INEGI nos dice que falta por recuperar otro 1,500,000 de empleos informales que no se han podido recuperar, con lo cual hay 2 millones de mexicanos que trabajaban antes de la pandemia que hoy no tienen empleo. Esto, si lo sumamos, Pascal, al millón de empresas que han tenido que cerrar, sobre todo micro y pequeñas empresas, esto ha generado una condición de pobreza en nuestro país. La CEPAL establece que la pandemia ha generado pobreza no nada más en México. En América Latina se estima que 22 millones de personas han entrado en esta condición de pobreza. Lo que nos llama la atención, Pascal, es que de esos 22 millones, aproximadamente la mitad, un poco menos de la mitad, 9,8 millones de mexicanos han ingresado en la condición de pobreza. Y de acuerdo con estas cifras de la CEPAL, el 50% de los mexicanos hoy se encuentran en esta condición de pobreza y 18% en pobreza extrema. Son cifras que no veíamos hace 2 décadas y es por eso el llamado al gobierno mexicano para que actúe. Cuando revisamos las acciones que han tenido otros países de América Latina, vemos que Perú apostó el 12% de su Producto Interno Bruto, Brasil el 10%, Chile el 6%, México solo el 1%. Es momento de apostar y es por eso que hacemos estas propuestas puntuales en donde se podía argumentar de dónde salga este dinero para apoyar a los que han ingresado en esta condición de pobreza. Y lo primero sería redireccionar temporalmente el gasto de estos proyectos de infraestructura para apoyar precisamente estos 2 millones de mexicanos que han quedado sin empleo. Proponemos la creación de un seguro de desempleo para estos 2 millones de mexicanos. También el que se le otorguen créditos que permitan, sobre todo micro y pequeñas empresas, sigan operando y así se dejen de perder más empleos. Una propuesta específica para apoyar a niños y jóvenes, porque vemos cómo esta condición de pobreza, cuando lo juntamos con la educación, pues el rezago educativo pues va creciendo, se va abriendo esta brecha digital y hay que apoyar precisamente con herramientas digitales para que puedan tener acceso a la educación los niños y jóvenes. Una propuesta específica para las mujeres, porque cuando observamos la estadística, Pascal, son las que más han perdido el empleo. Y una medida en general, Pascal, nos parece que se requiere generar este entorno de certeza jurídica para la inversión, para que haya inversión nacional y extranjera y así se creen empleos. Estas son las 6 propuestas que hacemos desde Coparmex, Pascal. Ahora, yo creo que no es un secreto decir, José Medina Mora, que el gobierno pues, ha sido muy tajante en cuanto a sus prioridades de uso del presupuesto público, ¿no? Por un lado están las obras de infraestructura y por otro lado están los programas sociales. Y lo que ustedes están planteando desde Coparmex, pues creo que pues, revertiría o cambiaría drásticamente estas prioridades. Digo, yo sé que las propuestas se hacen más allá de lo que pueda venir como respuesta, pero ¿por qué pensarían ustedes que el gobierno cambiaría de opinión en este sentido? No nos parece que sea un cambio de opinión. Escuchamos que el gobierno dice primero los pobres y ahora tenemos 9,8 millones de mexicanos en situación de pobreza. Tampoco nos parece
que sea en contra de lo que ha dicho el gobierno cuando dice que hay que ayudar a los que están abajo, los más desfavorecidos, y pues ahora tenemos 2 millones de mexicanos que tenían empleo antes de la pandemia y hoy no lo tienen. Por eso hablamos de redireccionar, es decir, si escuchamos las prioridades que ha dicho el gobierno, estas son medidas que van en línea con esas prioridades, y desde luego pues la preocupación, Pascal, es que no podemos cerrar los ojos ante una realidad que ha aumentado la pobreza. Hemos regresado 2 décadas a la situación de pobreza, al número de mexicanos que estaban en condición de pobreza, y por eso el planteamiento es que si no hacemos algo nos llevará 10 años recuperar esta situación en donde 10 millones de mexicanos ahora ingresan a esta condición de pobreza. Por eso creemos que va en línea con lo que ha dicho el gobierno federal y que estas propuestas complementarias y que ayudarían precisamente pues, a los más desfavorecidos en esta situación son aquellos que han perdido el empleo. Pues José Medina Mora, ahí están las propuestas de Coparmex para la reactivación económica. Yo te agradezco mucho que las hayas compartido con nosotros. Muchas gracias a ti, Pascal, por abrirnos el espacio y nuevamente un saludo para toda tu audiencia. Gracias, muy amable. Gracias. José Medina Mora y Casas, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex.